Hola hermanos queridos, buenas tardes, ya casi buenas noches. Para nosotros es un privilegio estar acá en casa, en los estudios de acá de Tursaco, para transmitiendo esta palabra de Dios hermosa, preciosa, que es lo que nos da vida a cada uno de nosotros. Ya va a estar Betty con nosotros, hoy está de caminarme, ya está acá conmigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a orar y vamos a desarrollar este hermoso tema que tiene un título muy lindo, Nada me faltará. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Padre amado, bendito Dios, te damos gracias y te pedimos, Señor, tu mano de amor, de misericordia en cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, Dios, te pedimos que tomes control de nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, tomes todo el control de cada uno de nosotros, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio, Padre, que tenemos de compartir tu palabra, esta hermosa palabra, este hermoso mensaje de amor, de misericordia, de salvación, más en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, Santo y poderoso Dios. Gracias te damos, Padre, y acá estamos, Señor, dos siervos inútiles que te pusiste acá en este lugar para compartir tu hermosa y gloriosa palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Cómo les va, hermanos queridos? Como decía Rafael, nos toca compartir la preciosa palabra del Señor. Y estamos nerviosos. Estábamos planeando dónde ponernos, dónde no ponernos. Pero no para figuretti, para nada, sino para buscar la excelencia, para agradar a Dios y para poder transmitirles una palabra de vida, una palabra que solo tiene que venir del Señor. Sabemos que las interpretaciones privadas no las acepta el Señor, tiene que ser solamente la palabra viva y eficaz, y sabemos que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo último, hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa es la palabra de Dios. Sí, antes de empezar, voy a contar un pequeño testimonio. Recién me pasó. Voy a agarrar una bombita de luz, esa que china que compramos. Y antes de ponerle la lámpara, se me cayó de la mano, cayó al piso, rebotó como 3 veces. Yo digo, soy testigo. Yo, cuando se me cayó de la mano, yo estaba esperando escuchar el ¡paf! Que explota. No explotó. Rebotó en el piso. Yo pensé que era un plástico. La levanté, la puse en el portalámparas, prendió. Es una cosa impresionante. Yo lo vi, así que no es nada imaginado. Decíamos, el tema para compartir con todos ustedes es Nada me faltará, que es, lo vamos a ver al final, sí, esperemos llegar a tiempo. Es el Salmo 23. Pero cuando le pedí al Señor que me mostrara, porque Él me daba Nada me faltará, como muchas veces, ¿no? Me da el título y después no es arreglate, Él me va dando, Él me va dando. Digo, Señor, no es analizar el Salmo 23 solamente. ¿Qué hago? Y Él me mostró que tenía que hablar de lo que vamos a hablar hoy. Hay momentos en nuestras vidas en que sentimos que hemos pasado por una trituradora de carne. Creo que algo similar decía Tato, ¿no?, en sus monólogos. Y es precisamente cuando nuestra carne, nuestra carnalidad, anhela, ¿qué cosa? Un respiro, ¿qué anhela? Un sosiego, ¿qué anhela? La paz de Dios. Nada más y nada menos. Fíjense, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, sufriendo una esclavitud que duró 400 años, este pueblo anheló la libertad que no tenían. Antes de que el Señor levantara a Moisés de entre ellos, primero le permitió construir una vida en el desierto
durante 40 años allá en Madián. Tuvo familia, esposa, hijos, un suegro, Yetro. Luego el Señor lo llamó desde una zarza ardiente, desde una planta incandescente que ardía sin quemarse. Y le mandó ser el líder de una de las epopeyas más incomparables de todos los tiempos. Si conocen otra superior, avísenme, me llaman por teléfono, me avisen, pero yo no he conocido otra igual. Dice la palabra en Éxodo, capítulo 5, versículo 22. Hoy vamos a hablar mucho sobre el Éxodo, que es donde un pueblo que quiere libertad de repente se da cuenta que tiene que cruzar un mar rojo, que tiene que cruzar un desierto y creen que van a morir en el intento. Y sabemos que el Señor no los abandonó nunca. Dice, sí, Rafael. Pero fíjate cómo empieza la lectura. El título, sí. El título es Aflicción de los israelitas en Egipto. Aflicción de los israelitas en Egipto. Aflicción es lo que la mayoría estamos pasando de una forma u otra. Y hoy vamos a ver por qué dice la aflicción de los israelitas en Egipto. Todas las personas, a partir del versículo 5, capítulo 1, 5 al 22, decíamos, todas las personas que le nacieron a Jacob, o sea, al pueblo de Israel, fueron 70, sus 12 hijos y toda la prole de cada uno de sus hijos. Y José estaba en Egipto. No vamos a tocar el tema de José porque esto comienza, esta historia que vamos a compartir con ustedes, comienza con la esclavitud de este pueblo en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Se llenó de ellos la tierra, dice la palabra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No recordaba quién había sido José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Como decía Rafael, celos, lo atacaron los celos. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, o sea, las cargas impositivas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero, ¿cuánto más los oprimían? Tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, o sea, los tomaron como servidumbre, los tomaron como esclavos. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto, o sea, el faraón, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es mujer, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Macana, era toda macana. Ellas mintieron
porque ellas eran las que estaban destinadas a matar a los varones, y sin embargo no lo hacían. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El siguiente capítulo es el nacimiento de Moisés, Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, o sea que eran 2 levitas, 2 hijos descendientes de la familia de Leví, hijo de Jacob. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó, o sea, le puso brea, con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ese Moisés, esa caja era un Moisés que flotaba por el calafateo que le habían hecho. Y una hermana suya le puso a lo lejos, para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya para que lo tomase. Cuando abrió ese Moisés, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve, porque había que amamantarlo, y ella no tenía familia. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Qué casualidad, ¿eh? No hay casualidades en la obra de nuestro Señor. Qué casualidad que llamó a la mamá del que hoy conocemos como Moisés, la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, que lo tomó para sí como su propio hijo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hoy conocemos estos armadillos, ¿no? Esta arquilla como Moisés, como extensión a que cuando se construyó uno así, se puso ahí adentro al que sería el libertador de los judíos, llamado Moisés porque de las aguas lo saqué. Moisés no significa el arquillo, sino que de las aguas lo saqué. Qué cosa, ¿no? A veces no sabemos qué significa. Qué apasionante que es leer, que es escuchar la palabra de Dios. Es hermosa. Hoy más que nunca tenemos que abocarnos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Leerla y comerla, leerla en familia, compartir, tener el altar familiar todos los días, en casa, en el hogar. Leer la palabra y compartirla entre los seres queridos es lo más hermoso que se puede hacer. Continuamos en el versículo del 11 al 25. Seguimos en el capítulo 2 de Éxodo. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. O sea, salió del palacio y fue a visitar al que él sabía que era su pueblo. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, o sea, uno de sus hermanos en la sangre. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió
y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? O sea que alguien lo había visto. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, o sea que fueron con el cuento al Faraón, le dijeron: mirá que Moisés, el príncipe, mató a un egipcio y ha huido. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, como decíamos hoy. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, o sea, a Jetro. Reuel es otro nombre de Jetro, su padre. Él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió. ¿Por qué un varón egipcio? Lo veían a Moisés, porque tenía vestimenta egipcia. Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo Jetro a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. O sea que el Señor nunca les hizo faltar nada al pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob. A pesar de todo, a pesar que permitió aflicciones, nunca les hizo faltar nada. Eso es lo llamativo, que a pesar de la aflicción que estaba pasando el pueblo de Israel, porque los querían exterminar, que los querían desechar, aún así Dios nunca le hizo faltar nada. Seguimos con Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 22, el llamado a Moisés. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, también llamado Reuel en el capítulo anterior, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Horeb, también conocido como monte Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová, o sea, Jesús mismo, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verle, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué habrá dicho esto? Porque se estaba manifestando en cierta forma la gloria de Dios en ese lugar. Por eso le mostró a Moisés que se descalzara para poder sentir la presencia de Dios en su vida, en su cuerpo, en su alma. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. O sea, era tierra ocupada, no era tierra desértica, era tierra ocupada. Había moradores allí donde Dios les estaba prometiendo tierra. Una tierra que les sería propia por mano de Dios. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, seguía diciendo el Señor. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. 2 puntos. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sobre cuál monte? El monte Sinaí. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, o sea, yo me llego a mis hermanos y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Fíjense que hoy, a siglos de esto que está sucediendo, sabemos quién es el yo soy el que soy. Ve, sigue diciendo, y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Repitió exactamente lo mismo que le mandó el Señor. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Ya sabía que tenía que haber algo drástico, algo muy relevante para que el faraón dejara salir a un pueblo que estaba de esclavo, que le servía para construir sus cementerios, pero eran las pirámides de Egipto donde moraban los muertos. Había una costumbre que ellos construían pirámides con visión de futuro, porque creían como si fuera en una reencarnación. Le preparaban alimentos, le preparaban todo el oro que había gustado el faraón, y se lo ponían en la misma cámara, porque creían, inclusive les hacían un barco para que navegaran
en ese limbo que ellos creían que existía después de la muerte. Sabemos que no es así, pero ellos creían en eso. Y el pueblo judío había construido todas esas esfinges, tótem y pirámides para el pueblo egipcio. Y sigue diciendo el Señor, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¡Qué tremendo! Mirá que ya estuviste leyendo cuando Dios le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Su pueblo, los hijos de Israel. El ejército de Egipto en ese tiempo era lo más grandioso, lo más poderoso que había sobre la faz de la tierra desde entonces. Quisieron aniquilar a los pueblos de Israel. ¿Pudo? No pudo. Después vino más adelante Nabucodonosor, los sirios, los asirios. ¿Pudieron? No. Los filisteos pudieron, no pudieron. De ahí, de esa época saltamos a la época moderna, en que hay personas, hay países que quieren aniquilar a Israel. Nunca pudieron, ni van a poder. ¿Por qué? Porque como dice acá, mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Por eso que tenemos que hacer nosotros, orar por el pueblo de Dios, orar por los hijos de Israel. En todo momento siempre tenemos que orar por ellos, más en estos tiempos, cuando se han levantado naciones contra Israel, prometiéndose entre ellos borrar a Israel de la faz de la tierra. No podrán. Pero ellos van a salir de la faz de la tierra. Israel nunca, porque es el pueblo de Dios, los hijos de Israel. Además, el Señor mismo, si recuerdo bien, a Abraham le prometió que serán benditos aquellos que bendigan a su pueblo elegido, o sea, el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, y serán benditos, y si los maldijeren, serán malditos. Y se han comprobado aquellos que han maldecido a Israel y les ha ido muy mal. Hay un hombre, un dictador que ya murió, dijo así: maldigo desde mis entrañas a Israel. ¿Sabe de qué murió? De cáncer en las entrañas. Qué tremendo, ¿no? Es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Es su pueblo, Él eligió ese pueblo. Y todos van a tener que rendir cuentas. Todos. Los hijos de Israel, los hijos de Dios que hoy somos nosotros, por extensión, por el testamento que nos ha dejado nuestro Señor, a su pueblo se lo dejó, pero para extenderlo a toda la tierra. Y hoy somos el nuevo pueblo de Israel, pero tenemos que bendecir al antiguo pueblo de Israel, porque lo dice la palabra, así tenemos que hacer. Éxodo, y ya terminamos, Éxodo con la lectura de la Biblia. Vamos a la aplicación después. Éxodo, decíamos, capítulo 4, versículo 1 al 17. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac.
y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo de su seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primer señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, siempre poniendo pretextos, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero para tener pretexto era rápido Moisés, Fíjense eso, no era tardo. No era tardo, él podía hablar perfectamente. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó otra vez contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Vamos a leer hasta aquí. Sí, Rafael. Es hermoso y sorprendente que Dios manda a Moisés ante el faraón, ante el rey. El faraón era casi un semidios, no era un hombre común, era casi un semidios. De la nación más grande y más poderosa que había en ese entonces. ¿Y con qué lo manda Betty? Con una vara. Así son las cosas de Dios. Mandó a Moisés, no lo mandó con un ejército enorme, más grande que el de Egipto, no. Lo mandó solo y con una vara. Con lo que tenía en la mano. Eso es lo que hace Nada Dios. más. Nos manda a nosotros a evangelizar, a compartir la palabra con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. No tenemos una vara, tenemos una espada. Una espada de 2 filos tenemos cada uno de Bien. nosotros, la cual tenemos que conocerla. Amados, sabemos que el Señor hizo muchas señales, conocidas como las plagas de Egipto, a través de Moisés, para que el faraón desistiera de su actitud y dejara en libertad al pueblo de Israel. Pero el faraón endurecía más y más su corazón. El Señor lo permitió, El Señor permitió que endurezca su corazón porque Él se quería glorificar en todo lo que hizo, en todo, hasta la última de las plagas. Fíjense. Sin embargo, los planes de Dios jamás cambian. Su voluntad es inconmovible. La última señal, que no la vamos a leer por cuestiones de tiempo, fue la que obligó al faraón a rendirse. Temporalmente, podría decirse, ¿no? Cuando el ángel de Jehová pasaba por cada lugar donde estaban reunidos el pueblo de Dios, ahí en Egipto, para celebrar el holocausto impuesto por el Señor, y tenía la señal de la sangre en los postes, en los 2 postes, y en el dintel de cada puerta, el ángel pasaba por alto el lugar y nadie moría. Recordemos que pasar por alto, hoy el pueblo de Israel lo conoce como Pesaj,
O sea, la Pascua fue la primer Pascua, cuando con esa señal que vamos a ver ahora, el faraón desistió de dejar a un pueblo esclavo y lo dejó partir. O sea que les dio la libertad de salir de Egipto. Pero por aquellos lugares donde no estaba la señal de la sangre, cada primogénito moriría. Había sido una profecía del faraón para con el pueblo de Israel, pero fue todo lo contrario. Esa profecía se le vino en contra y los que murieron son todos los primogénitos de aquellos que no tenían la señal de la sangre en los dos postes ni en el dintel. Éxodo 12:23, como una perlita, dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, o sea, para matar a los primogénitos. Así comenzó el largo camino a la tierra prometida por un desierto que Jehová le impuso a un pueblo que debía despojarse del egipcio que llevaba en su corazón, porque eran israelitas, pero tenían un corazón lleno de Egipto, y lo fueron mostrando en la medida que se iban sucediendo los días, los meses, los años, que llevaban un corazón lleno de Egipto. El tiempo que tardó fue 40 años, cuando en realidad lo podrían haber hecho alrededor de 40 días o menos, Depende de la ligereza de los pies. Un día, siglos después, Dios proveería a un único cordero que lavaría de pecados al que creyere en él. El cordero inmolado en Egipto cubrió, no lavó, cubrió los pecados de cada año. Por ello debieron repetir esa ceremonia hasta el cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo, del Mesías, del Mashiach. El Mesías ya vino, amados hermanos. El Cristo ya vino. Ya pagó por nuestros pecados. Ya venció al pecado y a la muerte en esa cruz del Calvario. Profetizando, David dijo sobre él, el Salmo 23, 1:6: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era con la que conducía a las ovejas por el camino que tenían que andar, y el cayado, como decíamos con Rafael, las enganchaba del cogote, del cuello, a la parniquebrada y a la extraviada, y la traía hacia sí. Por eso tenía que andar con vara y con cayado. Y eso, cuando David, que también fue pastor de ovejas, hacía eso, recordaba que Jehová también era su pastor y le infundía el aliento de vida que él necesitaba todos los días. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Está hablando de la salvación, está hablando de la vida eterna. Concluyendo, amados hermanos, y después vemos qué nos regala Rafael en el día de hoy. Amados, hoy hay una iglesia doliente que no se puede congregar, que no puede celebrar, y esto lo hemos hablado
varias veces con nuestros pastores y nos quebranta, ¿no? Que no pueden celebrar la Santa Cena del Señor. Pero es una iglesia que ora, que reza, como dicen los católicos. Ora por sí, para sí y por la humanidad toda. Oramos por el inconverso. Oramos porque el que tiene necesidad, el que está dentro de la iglesia y el que no conoce a Cristo. Y le predicamos para que otros sean salvos. Amados hermanos, nada nos faltará, nada. Debemos confiar que Dios siempre está en control de todas las cosas y toda aflicción y toda circunstancia que el Señor permite ayudan a fortalecernos en Él y buscar de Él todos los días para hallar reposo y pastos frescos donde ser apacentados y pastoreados con su amor. Rafael. Hay momentos, el otro día lo compartí en Sana Doctrina, y varias hermanas que no son de la iglesia, me contestaron, dijeron amén, yo quiero que oren por mí. Amén. Tengo una prima también en Bolivia, que no es cristiana, es católica, una practicante católica. Pero cree. Y el saludo a Carmencita, nos comentó que estaba pasando por valles de sombra y muerte. Y le hablamos, justamente le pasamos esto. Y me dice, ¿qué hago? Encerrate en tu habitación, arrodillate, habla con el Señor y derrama tu alma y tu corazón delante de Él. Y dile y contale cuán triste estás, contale cuán angustiada estás. Y pedirle que te perdone los pecados que hayas cometido en tu vida y que venga a tu vida y que te fortalezca y que vos seas sal y luz en tu casa. Amén. Y nos dijo amén. Hay momentos en nuestras vidas en que estamos pasando por diversas circunstancias, ya sean afectivas, económicas, físicas, entre ellas enfermedades, situaciones anímicas, laborales. Vemos que nuestra familia se está derrumbando, vemos que nuestra familia se está cayendo, vemos que esta pandemia está muy cerca de nosotros. Vemos que amigos, familiares, vecinos contagiados y nuestros brazos se han ido cayendo. Y no tenemos fuerza ni para batir nuestras manos. Y es ahí donde vamos a poder sentir las oraciones de nuestros hermanos en la fe. Estamos orando e intercediendo por ti, no estás solo, no estás sola. Hay una iglesia que está contigo. Y como Aarón y Hur levantaban los brazos de Moisés, hoy la iglesia está levantando desde tus brazos para que batas las manos y aclames a Dios como de júbilo. Esta es una realidad que vemos, ¿no? En los noticieros, la gente en la calle. Vemos de pronto por una pequeñez cómo se arma una pelea, cómo hay, como el otro día, 7 automóviles chocaron en la Panamericana. Y muchas veces sucede porque la gente ve, pero no está viendo, porque su mente está en lo que está pasando. Está viendo que hay un coche que está parado de noche, pero muchas veces la persona no llega a reaccionar que tiene que frenar, porque el problema que tiene en su casa, el temor a perder el trabajo, el temor a la enfermedad, el temor al contagio, el temor a
a lo que ha de venir. Hace que la persona saque sus ojos del frente y ponga sus ojos en la realidad que está viviendo. Pero muchas veces estas personas no conocen a Dios, no conocen a Cristo y hoy están desesperanzadas, hoy ya no saben qué hacer, hoy han perdido el rumbo. Jóvenes, adolescentes, hoy ya no saben qué hacer, han perdido el rumbo. Hay hogares que se han convertido en un frente de batalla, unos contra otros. Ya no saben qué hacer. Y es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de acercarnos. Obviamente estamos viviendo en medio de una pandemia, con un barbijo, darle un tratadito, o decirle sencillamente, estamos orando por vos. La iglesia está orando por vos. Esa palabra, hermano, cuando te dicen, estamos orando por vos, a lo mejor vos pensás que ya se te fue todo y de pronto te dicen, Juancito, estamos orando por vos en la iglesia. Esa palabra te reconforta, esa palabra te llena de alegría, te llena de esperanza, porque sabemos que Dios va a permitir muchas aflicciones en nuestra vida, muchísimas aflicciones, pero nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solos. ¿Por qué? Porque Dios guarda a sus hijos. Como hoy leía Betty, el pueblo de Israel estaba pasando por gran aflicción. Venían de 400 y pico de años de esclavitud en Egipto. Cuando más querían salir, más afligidos estaban, más aflicción colocaban los egipcios sobre. Y aún así, Dios nunca los dejó. Ese es nuestro Dios. Él nunca te va a dejar, hermano. Por eso hoy te digo, en la situación que estés viviendo, hay una iglesia que está orando por ti. Tenemos un pastor que constantemente nos está pastoreando. A lo mejor no directamente, presencialmente, porque hoy está todo suspendido, pero siempre a distancia, un llamado a teléfono, o el WhatsApp, vemos el amor que Él tiene por las almas, el amor que Él tiene por las ovejas. Y ese mismo amor tenemos que tener cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros seres queridos, por los que conocemos, por los que no conocemos. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente algo fácil, hermano. Tener nuestro altar familiar en casa todos los días. No te olvides, por favor, varón. No descuides tu hogar. No descuides el altar familiar en tu casa. No descuides reunir a tus seres queridos o que amás tanto. Compartir la palabra de Dios. Hoy estamos escuchando con Betty que había un varón que decía que compartía con sus hijos la palabra de Dios, que con sus hijos, bueno, pensamos que estaba hablando de muchachos de 20 años, a dos chicas de 15 años, no, creo que tenía 5 años una y el otro tenía 3 años. Y el otro bebé más chiquito también. Y les compartía la palabra a los 3. Ahora los chicos van creciendo en ese ambiente de santidad, no religioso, un ambiente cristiano. Empiezan de chiquito a tener principios cristianos. Y después cuando llega a la adolescencia, uno siempre tiene que hablar de Dios constantemente. De chiquitos enseñarle la palabra de Dios, de chiquitos que lean. Vos un día, hermano, te reunís en la mesa de casa, ya sea antes de cenar o después de cenar, o tomar un mate, reunidos todos, cada uno con su Biblia, y vos como profeta, como sacerdote, empezás a leer la palabra de Dios. Hoy lees, mañana tu esposa, pasado cada uno de tus hijos, aunque no lo compartan, no importa, que lo lean, ya Dios va a poder sabiduría, va a poder entendimiento, van a poder entender. Y tus hijos van a empezar a mamar, a comer las cosas de Dios. Y cuando sean adolescentes, ¿se pueden torcer? Sí, pero más difícil, porque ya conocen, ya tienen principios cristianos.
Y los principios cristianos los tenemos que dar nosotros en casa. Amén. Yo no puedo pretender de que los principios cristianos a mis hijos se los den en la iglesia, en la escuelita. Se los tengo que dar yo en casa. Yo les tengo que enseñar la palabra. ¿Quién es Dios? ¿Por qué es Dios? Yo les tengo que enseñar los principios cristianos. Como dice, instruye al niño en la palabra y de grande y de viejo jamás se apartará de ella. Es nuestra responsabilidad, es lo que Dios puso en cada uno de nosotros, ese hogar, ese precioso hogar en el cual la llama nunca se tiene que apagar. La Biblia, como dice Pedro, es como una antorcha. Es como una antorcha que siempre tiene que estar ardiendo. Es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Listo, Betty? Pequeños anuncios de la semana. Las prédicas de Ministerio Bíblico Casa de Oración, recordemos que son los miércoles como esta, 19 horas, sábados 19 horas, domingo 11 horas discipulado, martes 19 horas, después del programa de radio Razones para Vivir, que son los martes 18 horas por Radio JCB. El Ministerio Bíblico Casa de Oración tiene reuniones por Google Meet. No sé si hacemos una propaganda y nos van a cobrar canje o algo. Por Google Meet de mujeres, jóvenes y quizás de varones también se hagan, ¿no es cierto? No sé si querés hacer una oración final y entregamos esta prédica preciosa para que los hermanos la puedan disfrutar y que se queden pensando que nada en Él nos va a faltar. Promesa de Dios. Amén. Y las promesas son sí y amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu mano de amor, Señor, que siempre pones sobre cada uno de nosotros, Señor. A pesar de que a veces somos infieles, a veces somos como el pueblo de Israel, rebeldes y contradictores, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, cuando hablamos cosas que no tenemos que hablar, cuando vemos cosas que no tenemos que ver, oímos cosas que no tenemos que oír, cuando juzgamos a otros, te pedimos perdón. Perdona nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Perdónanos, Señor, cuando contristamos a tu Espíritu Santo con la incredulidad. Cuando dejamos que la incredulidad toque nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones, nos llena de duda, de incertidumbre, de temores, de ansiedad, de angustia, de tristeza, nos llena de cosas que siempre tratan de apartarnos de ti, Señor. Sabemos, Padre, que cuando abrimos esas puertas de la incredulidad te estamos contristando a tu Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios. En esta hora te pedimos, Señor, que mires a nuestros hermanos, a cada uno de nosotros, Señor. Mira a aquellos hermanos que están pasando por carestía, Señor. Aquellos hermanos, bendito Dios, que ya no saben qué hacer, bendito Dios. Aquellos hermanos, Padre, aquellos hermanos, bendito Dios, que están pasando por desazones. Aquellos hermanos que están pasando por angustia, por tristeza, y están pasando por ansiedades, te pedimos, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque esas vidas, toque los corazones, toque los hogares, bendito Dios. Mira a cada uno de mis hermanos, Señor, su familia, sus esposas, sus hijos, Señor. Mira a mis hermanos cuando en este tiempo los hijos se han vuelto rebeldes, Padre amado, bendito Dios. Clamamos a ti, Señor, por nuestros hermanos, Padre. Clamamos a ti, Señor, bendito Dios, para que ellos, Señor mío, vayan a ti, Señor, en ruego, en humillación, de rodillas, Padre, pidiéndote perdón, Señor, bendito Dios, y pidiendo al Espíritu Santo para que obre en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en todo el entorno, bendito Dios. Te pedimos por la iglesia, Padre. Sabemos que la iglesia, Señor, va a pasar por persecución. Ya lo estamos viviendo tiempos de persecución y van a venir más tiempos de persecución. Pues una iglesia sufriente, Padre. Pero también si la iglesia sufriente, Padre, va a pasar por la aflicción, pero también esa iglesia, Señor, se va a ir contigo el día que tú vengas. Aleluya. Es el gran premio que vamos a tener cada uno de nosotros.
Como dijiste, en el mundo tendréis aflicción, dijiste, en el mundo, pero no temas, no tenemos que temer. Tú estás con nosotros, prometiste estar con nosotros, prometiste guardarnos. Por eso siempre tenemos que orar, como dice el Salmo, ¿quién nos va a guardar del lazo del cazador y la peste destructora? Te pedimos, Señor, por este país hermoso, Padre, la Argentina, un país, Señor, que fluye la leche y miel, un país, Señor, generoso, un país hermoso, un país grande, un país que tenemos reservas de petróleo, reservas de gas, tenemos reservas de agua dulce, Señor. Tenemos todo, Señor. Lo que no tenemos, personas idóneas que nos sepan dirigir. Te pedimos, bendito Dios, que toque el corazón de aquellas personas que tú permitiste, Señor, que estén en los lugares clave del gobierno dirigiéndonos, Señor, dirigiendo, Padre, al país. Te pedimos, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo que toque sus mentes, sus corazones, que ponga, Señor, en sus corazones deseos, Señor, necesidad, Padre, de rendir sus vidas a ti, bendito Dios, y que pongas, Padre, como dice tu palabra, Señor, intranquilidad y tristeza para el arrepentimiento, bendito Dios. Te pedimos por nuestros pastores, Señor, te pedimos por cada uno de ellos, por los hermanos, por la economía de la iglesia, papá, por la economía de la iglesia, bendito Dios. Sabemos que nosotros, Señor, tenemos que estar sustentando la iglesia. Es nuestro deber, Señor, nuestro deber. No es nuestra obligación, pero nuestro deber ante ti, Señor, bendito Dios, sustentar la iglesia, sustentar ese lugar que pusiste, donde tu palabra, Señor, se predique día a día, bendito Dios. Entonces te pedimos, Padre, te pedimos por todo esto, Señor, por la economía de cada hermano, Padre amado, bendito Dios. Gracias por este momento. Gracias, Padre amado, bendito Dios. Gracias por este mensaje de amor, este mensaje de misericordia y mensaje de salvación, Padre, que llega a nuestros corazones mediante tu palabra, Señor. Tú siempre nos hablas, Señor. Tú siempre nos muestras tu amor. Tú siempre nos muestras tu misericordia. Tú siempre nos muestras tu sanidad, Señor. Tú siempre estás en cada momento, en todos los detalles, Señor. Y a veces no te podemos oír porque oímos nuestra voz. Para oír tu voz tenemos que pedir al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales para que podamos escucharte. Tú siempre vienes así como Elías, en un silbo apacible. Dice Elías que vino tormenta, vino trueno, pero Jehová no estaba allí. Después tuvo que venir un silbo apacible. En ese silbo apacible, él puede escuchar la voz de Jehová. Amén. Por eso hoy tenemos que tranquilizar nuestro corazón, pedir al Espíritu Santo que nos ministre, pedir al Espíritu Santo que toque nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones, y pedir a nuestro Espíritu Santo que aquiete nuestro corazón, que aquiete nuestra vida, que aquiete nuestro espíritu. Amén. Que nos lleve a esa quietud en la cual vamos a poder escuchar la voz de Dios. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Te damos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, Señor. Gracias a todos por haber estado ahí. Bendiciones.